Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la primera de las mesas jurídicas que llamamos en temas que nos interesan, temas que debatimos todos los días en los tribunales. Hoy vamos a hablar de las negligencias médicas, título, imputación y su prueba. Doy las gracias a los que nos acompañáis desde vuestras casas, desde vuestros despachos, y espero que la ponencia sea, los ponentes que nos acompañan, pues que nos aporte algo, que cuando acabamos la ponencia digamos, salgo con alguna idea mejor o no. La idea que tenía seria y sólida me la han deformado. Bien, vamos a hablar desde una triple perspectiva. La perspectiva judicial, que para mí es muy importante, porque al final es a donde dirigimos nuestro mensaje. La prueba pericial, ya sabéis que la determinación pericial es clave en los asuntos de negligencia médica, aquella máxima de donde no puede haber claridad ponemos duda, y a partir de la duda lo demás ya os podéis imaginar. Y nos acompaña en ese sentido María José Julián, que ha ejercido como juez en juzgados de lo civil y de lo penal. Su último desempeño en la sección cuarta de la Audiencia Provincial. Y además, María José tiene una vocación médica. Tiene el conocimiento médico necesario para juzgar y hacer algo muy difícil en los asuntos de responsabilidad civil: ejercer la sana crítica de la sentencia. Es decir, no contagiarse de ese mundo de lo que yo llamo pericialitis, y descender y liberar o no el cargo de la responsabilidad. Luego tendremos a Fernando Corbí, que nos ofrecerá desde el punto de vista pericial el desarrollo de la pericia dentro de los temas de negligencia médica. Y bueno, el doctor es médico, ha ejercido clínicamente en hospitales de Nueva York y creo que es Nueva York, y en el otro creo que era León. Sí. Y nos aportará, y también en Manchester, ¿no? Manchester. Y tiene la subespecialización en cirugía de rodilla y cadera, y veremos desde el punto de vista pericial el tratamiento de la negligencia en la determinación pericial. Bueno, pues sin más preámbulos, concedo la palabra a María José, que nos aportará su visión desde el punto de vista judicial. Muchísimas gracias, José. Vamos a ver, yo soy María José Julián, magistrada de la sección cuarta de la Audiencia Provincial y en feliz situación de jubilada desde hace un año, bendito año. La extensión del tema que ha propuesto el despacho, vuestro despacho, de José Domingo y Asociados, pues obliga a hacer algunas consideraciones previas para excluir aquellos aspectos de los que no nos vamos a ocupar en lo más mínimo, y vamos a ir a lo trascendente y a lo que supone la elección de la práctica diaria de vuestras vidas, ¿no? Como consideraciones previas, bueno, la negligencia médica es un campo tan amplio que abarca desde sanciones, desde el campo deontológico hasta el campo disciplinario por la pertenencia o la adscripción a un servicio de un centro sanitario concreto, no nos interesa. El deontológico por la pertenencia a un colegio de médicos determinado o en todos aquellos donde se vaya a ejercer la medicina, tampoco nos interesa. Y tan solo nos interesa la opción que tenemos disponible cuando de defender los intereses de un cliente que entiende que ha sido perjudicado o ha sido víctima de una negligencia médica, podemos asesorarle o podemos aconsejarle. Le quedan tres vías: acudir a la vía penal, a la jurisdicción penal, a la jurisdicción civil y a la jurisdicción administrativa. La jurisdicción administrativa también tiene sus peculiaridades propias, no es la habitual, porque tiene que fundarse en el funcionamiento anormal e incluso, según ha declarado alguna sentencia, más de una, un funcionamiento normal de los servicios públicos, y se dirigirá lógicamente se accionará frente a esos servicios públicos, con lo cual nos quedamos con la responsabilidad penal o la negligencia o la culpa penal y la civil. Bueno, en la jurisdicción penal se va a exigir que la conducta médica o del profesional sanitario sea dolosa o esté informada por la culpa, y yo digo grave. Y lo digo por lo que luego os explicaré.
Verdaderamente la experiencia diaria nos va a ofrecer muy pocos casos, va a ser realmente extraño que nos encontremos en un supuesto en el que un médico intente causar con dolo, tenga la intención de causar una lesión, un daño o el fallecimiento de un paciente. Eso va a ser verdaderamente extraño. Con lo cual, los supuestos habituales que vemos en la jurisdicción penal se reducen a los casos en que la actuación médica, en la actuación médica ha concurrido culpa grave. En la jurisdicción civil basta con que haya existido un acto médico culpable, culposo. Pero la línea que deslinda o que diferencia cuándo acudir a esta jurisdicción o a la jurisdicción penal es muy tenue. Yo soy partidaria, por eso hablaba de culpa grave en la jurisdicción penal, dejando aparte el dolo, porque yo soy partidaria de acudir a la jurisdicción civil, salvo en aquellos casos en que el paciente en concreto persiga otro fin, además de resarcimiento, que sea, por ejemplo, el impedir que el médico vuelva a ejercer durante un tiempo, es decir, la inhabilitación. Salvo en ese supuesto, soy partidaria de acudir a la jurisdicción civil porque, primero, vamos a tener a nuestro alcance un armamento y un instrumental probatorio del que difícilmente vamos a poder disponer en la jurisdicción penal. Y, sobre todo, porque en la jurisdicción civil pienso que vamos a ver con mucha mayor amplitud y con mucha más facilidad un informe pericial detallado, exhaustivo, concreto y especializado. La jurisdicción penal se puede aportar ese informe, cierto es, después el doctor Corbillos lo explicará, pero la cuestión es que siempre va a estar enfrentado al de un médico forense que en teoría va a ser el objetivo y el informe objetivo y el informe que al final va a inclinar o no la balanza para decidir si ha concurrido culpa o no ha concurrido. Bueno, es conocido el debate que la jurisprudencia y la doctrina han venido manteniendo acerca de si la obligación que compete al médico, al profesional sanitario, se extiende solamente a poner los medios adecuados para tratar una patología concreta, la que se le pone delante, o si por el contrario se extiende a obtener un resultado concreto y determinado, garantizado. Anteriormente la jurisprudencia, afortunadamente ya no es así, también con puntualizaciones, anteriormente la jurisprudencia obligaba a distinguir entre la medicina curativa o asistencial, esta a la que acudimos diariamente, ¿no?, en la que existe una razón de urgencia o de necesidad de acudir a un centro sanitario y a los servicios de un especialista, o en la que decía, no, en esta medicina, en el ámbito de esta medicina, basta con que el profesional sanitario ponga los medios necesarios para tratar esa patología. Asimilaba o decía, porque al fin y al cabo se trata de un contrato de arrendamiento de servicios. Mientras que, por el contrario, decía, en los casos de la medicina voluntaria o satisfactiva, el prototipo es la medicina estética, la intervención de la medicina estética, no, oiga, ahí el profesional sanitario se compromete a obtener un resultado concreto y determinado. Cuanto menos, el mínimo será obtener la mejoría en relación al estado en el que acudió el paciente. Y lo normal, lo exigible, en obtener el resultado pretendido por el paciente cuando acudió a ese especialista. Eso es lo que venía diciendo la jurisprudencia. En este caso, se valía de una figura final al contrato de obra, es decir, yo garantizo un resultado. Tenía su lógica. Tenía su lógica porque, al fin y al cabo, en la medicina curativa, la elección del paciente de someterse a un tratamiento o de realizarse una intervención quirúrgica es muy reducida, por no decir que no existe. ¿Por qué? Por los supuestos de urgencia y de necesidad. Mientras que en la medicina estética ocurre, o en la medicina satisfactiva, voluntaria, ocurre todo lo contrario.
Es decir, un paciente no tiene ninguna razón de urgencia, desde luego, y a veces tampoco de necesidad para someterse a un tratamiento o intervención, sino que se debe única y exclusivamente a su voluntad de alcanzar cierto resultado. Eso digo que era la postura anterior en la jurisprudencia. Hoy es comúnmente aceptado, desde las sentencias del 20 de noviembre del 2009 o de 3 de febrero del 2015, que no debe establecerse diferencias entre el campo de la medicina en el que nos encontremos, entendiendo por campo no una especialidad médica concreta, sino la medicina satisfactiva voluntaria y la medicina curativa o asistencial. El profesional de la salud se entiende que siempre cumplirá cuando ponga los medios necesarios para tratar esa patología, de acuerdo con la famosa Lex Artis, o con la adecuada práctica médica o de su especialidad. Pues bueno, solo admite dos excepciones esta regla, que en algún caso se pacte un resultado concreto o que se garantice este resultado de alguna manera. Esto va a ser extrañísimo en los casos de la medicina curativa o asistencial, porque no se va a garantizar nunca un resultado. Pero no va a ser tan extraño en los casos de la medicina satisfactiva o voluntaria, por ejemplo, en las operaciones de estética. ¿Por qué? Porque se va incluso a proporcionar imágenes de la situación anterior y posterior del paciente para intentar conseguir la decisión o guiar la decisión del paciente que ha acudido al facultativo para consentir esa operación, esa intervención y no rechazarla. Así pues, existen manifestaciones muy conocidas de la obligación que incumbe al médico de poner los medios necesarios, pero a mí me gustaría hacer hincapié en dos obligaciones previas a que inicie el tratamiento o realice la intervención. Y esas dos obligaciones previas son la de obtener un diagnóstico acertado y la de obtener el famoso consentimiento informado que tantos problemas les proporciona a los profesionales y en sus peleas, sus contiendas con sus aseguradoras. Vamos a ver, la obligación de obtener un diagnóstico acertado comprende o alcanza a cualquier profesional médico para realizar todas las pruebas diagnósticas que sean adecuadas para la patología de la que se trate y en el momento, según el estado de la ciencia, en el momento en que se realiza. No es lo mismo el señor que ingresaba hace 20 años por una angina de pecho en un hospital, en un centro sanitario, donde se podía realizar X pruebas, al que ingresa en la actualidad, que tiene el profesional una batería de pruebas muchísimo más concretas a su disposición para realizar un diagnóstico mucho más certero. En base a este diagnóstico, el error en el diagnóstico no significa que vaya a generar responsabilidad siempre. Si el error del diagnóstico no genera responsabilidad, si el profesional acredita que ha realizado todas las pruebas a su disposición, las adecuadas, pero las conclusiones que se alcanzan permiten debatirse entre 2 o 3 patologías distintas. O sea, cualquiera de ellas sería posible y probable. Entonces, si esa finalmente no era la que aquejaba al paciente, no tendrá trascendencia en un pleito de responsabilidad civil su error, pero tendrá que acreditar este extremo. En cuanto a la obligación del consentimiento informado, bueno, toda la doctrina pone de manifiesto el contenido de una sentencia de 13 de mayo y de 27 de diciembre de 2011 que señaló que tenía la condición de presupuesto esencial de la Lex Artis porque forma parte de toda actuación asistencial legalmente exigible con petición en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, que la contempla como derecho básico a la dignidad de la persona y a la autonomía de la voluntad.
todos sabemos que la forma adecuada de acreditar, de probar el consentimiento, la existencia del consentimiento informado va a ser la más fácil, la aportación a la causa del documento que lo sustenta, suscrito por el paciente y por el facultativo. Pero no siempre va a ser así y la jurisprudencia ha admitido, en concreto en una sentencia de la Sala Primera del Supremo del 27 de diciembre del 2011, que ese consentimiento y esa información previa se puede haber prestado de manera verbal y gradual. ¿Por qué? Por el mantenimiento durante un prolongado periodo de tiempo de la relación entre el médico y el paciente, durante la que lo lógico no es que se presuma, sino hay que acreditarlo, es que el médico ya le ha proporcionado la información concreta acerca de su patología, la información detallada de la técnica más adecuada para solucionarla o el tratamiento y de los riesgos de ese tratamiento o esa intervención. No cabe duda de que la exigencia de esta prueba del consentimiento informado también será distinta en el supuesto de la medicina curativa y en la medicina satisfactiva. Por una razón muy clara. Porque el paciente que no precisa una intervención, que no necesita de esa intervención, debe de conocer al detalle los riesgos a los que los riesgos que pueden derivarse de esa intervención o de ese tratamiento. Este lo tiene que conocer con mucho más detalle porque tiene todas las opciones a su disposición. En cuanto al criterio de imputación, en el ámbito en el que nos estamos moviendo de la jurisdicción civil, el criterio de imputación siempre va a derivar de la aplicación del artículo 1902 del Código Civil. Es decir, será necesario un acto médico culpable, imputable al facultativo, un resultado dañoso de muy diversa consideración y la inexorable acreditación de la relación de causalidad entre esa actuación culpable y el resultado dañoso. Ahora bien, la relación de causalidad y la culpa, que es el criterio de imputación, tiene que estar plenamente acreditadas y, en principio, siempre corresponde esa acreditación, la carga de la prueba le corresponde al demandante, al paciente, salvo, ya veremos, alguna atenuación jurisprudencial que ha intentado paliar la rigidez de esta regla y las dificultades que entraña. En concreto, en el caso de que se realice una intervención y acontezca un daño desproporcionado es aquel que es inexplicable e injustificable aplicando las reglas de la lex artis, es decir, con una diligente práctica médica es imposible prácticamente o muy poco probable que éste se produzca. Bueno, pues si ese daño desproporcionado se ha producido, no se entenderá acreditada por sí misma la existencia de culpa en el actuar médico, en la actuación médica, pero sí que se producirá una inversión de la carga de la prueba, porque el único que podrá proporcionar una explicación razonable de por qué ha acontecido ese daño desproporcionado, tan desproporcionado, será el galeno que lo ha realizado, pero jamás el paciente. También en cuanto al criterio de imputación, que hemos dicho que es la culpa, la derivada del 1902, está clarísimo que el instrumento de oro que el demandante tiene a su disposición es la pericial médica. Una pericial médica detallada y exhaustiva en la jurisdicción civil, adicionando la comparecencia de ese perito, si es necesario, en comparecencia conjunta con el de la Real Academia Valenciana de Medicina o con el médico forense del que se trate, ahí en la jurisdicción civil, ahí podrá desbancar en el criterio del juez a la prueba, digamos, oficial. ¿Vale? Por eso la importancia de practicar
una buena pericial médica de un perito especializado que en el momento, tras haber el examen de la historia clínica y el examen del propio paciente, consiga determinar por qué el facultativo no ha actuado conforme a la buena práctica médica, las secuelas o lesiones que ha acontecido y el nexo de causalidad, que son consecuencia directa de esa intervención médica y no de otra circunstancia. Por ejemplo, no sea consecuencia de una alteración biológica del propio paciente. En cuanto a la indemnización, el ejercicio de la acción civil y la petición de una pretensión indemnizatoria no tiene otra finalidad que la de obtener una cuantía dineraria para paliar los estragos que hayan podido derivarse de la actuación culposa y las lesiones o secuelas que se hayan producido. Por una razón muy clara, porque en estos casos es imposible la restitución de las cosas al estado anterior. Resulta patente la moderación, por decirlo suavemente, yo diría la cicatería. Mi criterio no es el criterio general de la judicatura, la cicatería que inspira a nuestros jueces y tribunales a la hora de establecer las cuantías indemnizatorias. Valga como ejemplo pensar que la indemnización más alta concedida hasta el momento han sido 5,5 millones de euros que concedió un juzgado de Valdepeñas, de primera instancia de Valdepeñas, y que todavía está pendiente del oportuno recurso de apelación en un procedimiento planteado por la Asociación de Defensor del Paciente de Ciudad Real contra el hospital, la matrona, ginecólogo, etcétera, por un parto que resultó con un bebé catastrófico, por lo siguiente que ahora os explicaré. Es decir, en ese supuesto se estimó que existía actuación culpable, porque se omitieron todas las medidas de monitorización del feto y de monitorización de las contracciones uterinas, pese a lo cual era tan patente que algo no iba bien que la matrona en la hoja de parto pudo anotar hasta 26 bradicardias del feto. Pese a lo cual, ni la matrona ni los facultativos adoptaron la medida inmediatamente exigible, que era la de la práctica urgente de una cesárea. No la adoptaron. El resultado fue la privación de oxígeno para el feto, un severo daño neurológico cerebral y, bueno, pues un bebé catastrófico que en la actualidad tiene 8 años. Otro punto en el que yo discrepo es que tradicionalmente se venía diciendo, bueno, ¿y qué criterio tiene que guiar a su señoría para establecer la indemnización que va a conceder? Entonces decían, bueno, pues el baremo de accidentes de circulación, que vale para todo, ¿no? Entonces, esto es el santo grial. Entonces, el baremo de accidentes de circulación, ya ha dicho el Supremo por activa y por pasiva, que es meramente indicativo, orientativo, y entonces los juzgados y tribunales suelen incrementarlo en un porcentaje, cada uno el que le estima conveniente, un tanto alzado, en el caso de lesiones y secuelas de un 35% y en el de fallecimiento, si ha venido el fallecimiento, pues un 200%, lo doblo. Pero yo creo, sinceramente, que sigue siendo una cifra verdaderamente insuficiente. Y es verdaderamente insuficiente por 2 motivos. Primero, porque no se trata de un ciudadano que en una de las actividades cotidianas ha causado un daño irreparable. Se trata de una actividad profesional. Y además, en segundo lugar, porque es una actividad profesional de riesgo. Bueno, los facultativos dirán que también para ellos, cierto es, y el riesgo también para ellos. Pero vamos a ver, de riesgo para el paciente. Y nuestro derecho ofrece muchísimos ejemplos de que las actividades profesionales
el ejercicio de actividades profesionales y de riesgo generan responsabilidades cuasi objetivas, menos en este caso. En este caso no es el que nos ocupa. En conclusión, para enjuiciar un caso de negligencia médica no cabe otra que estar al supuesto concreto. Las normas generales están ahí, pero la jurisprudencia ofrece soluciones muy dispares a supuestos muy similares, donde las actuaciones han sido muy similares. Por ejemplo, un señor ingresa en un hospital para ser operado de una hernia discal y en una sentencia se estima que, una sentencia confirmada por el Supremo, se estima o se entiende, de la sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid, se entiende que el que haya salido dura madre con la consiguiente salida del líquido cefalorraquídeo y las consecuencias que ello comporta, pues que es un riesgo de la técnica, descrito como riesgo propio de esa técnica, y también aparece previsto como probable, con lo cual declaró no haber lugar a la conducta culposa del traumatólogo que realizó la intervención. Pero bueno, el caso es que no cabe más que atenerse al caso concreto. Tanto es así que, pese a que la carga de la prueba o el onus probandi afecta o la soporta a menudo el paciente, la jurisprudencia sí que ha elaborado doctrinas jurisprudenciales para atenuar esa rigidez probatoria, como son la teoría de la pérdida de la oportunidad y la teoría de la probabilidad estadística. Las dos, en síntesis, son muy parecidas y vienen a decir, en resumen, que la causalidad, la relación de causalidad acreditada no es la absolutamente cierta o segura, sino que es o debe ser la razonablemente probable. Es decir, en el caso anterior, no si de 1000 intervenciones quirúrgicas de hernia de disco, lo razonablemente probable es que en el 99% de ellas no acontezca este resultado que antes hemos descrito, pues entonces esa será la causalidad que tendremos que entender por acreditada. Yo, solamente para finalizar, os quisiera decir y convencer de una sola cosa, de que hay que perder el temor a ejercitar los derechos que nuestro ordenamiento jurídico nos proporciona o los instrumentos que nos proporciona. Al igual que hay que perder el temor a cuál será el contenido de la resolución judicial que se dicte por un juez concreto. Probablemente, ya os lo he dicho, dispar o distinta a la de otro, salvo que sea un supuesto verdaderamente grave y evidente. Pero lo único que os deseo para finalizar es que ni todos los que estáis aquí presentes, ni los que nos están escuchando, ni ninguno de nosotros seamos nunca víctima de una negligencia médica y tengamos que elegir qué ejercicio o qué acción vamos a deducir contra el profesional sanitario. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido ameno y entretenido. Muchas gracias, María José, muy ilustrativa, y esa sensibilidad judicial de la que hablaba al principio es muestra de tu ponencia. Pasamos al doctor Corbí, que nos hablará de un punto clave, determinante, en la buena praxis pericial, el determinismo pericial, que podrá ayudarnos a obtener una sentencia de condena o, en el caso de defender al galeno, provocar esa duda, esa nebulosa, que pueda gestionar la absolución. Pues nada, muchas gracias. Soy Fernando Corbí, muchas gracias por la invitación. Y yo la verdad es que es la primera vez que hablo, digamos, desde la carrera, delante de gente que no son médicos. O sea, yo no estoy habituado, porque yo en el fondo cuando sé... Igual hay alguno camuflado, Igual alguno camuflado. Es así. Y claro, yo sé un poco
por dónde tengo que tirar. En este caso, la verdad es que prepararlo, no voy a decir que me ha costado, pero claro, tampoco he tenido que saber distinguir qué cosas son interesantes para vosotros y cuáles no. Entonces, como es un poco un tema general, yo sí que voy a procurar poner ejemplos y si luego al final alguno que nos queda claro, ya me preguntáis. Y luego, sobre todo, cosas que yo a la hora de tener que hacer un informe, una pericial, pues a mí me han llamado la atención y cosas que yo considero importantes. Primero de todo, bueno, quería hablar un poco de lo que es la negligencia médica, aunque ya es de sobra conocido, pero es la falta de diligencia y previsión, ¿no?, que se supone a ese profesional y que, por tanto, deriva en un incumplimiento de sus obligaciones. Eso, por tanto, puede producir unos daños físicos, psicológicos o lesiones. Está claro que a un médico, por ejemplo, no se le presupone la infalibilidad. Es decir, hay muchas veces, y eso lo vemos en el día a día, que tú realizas una cirugía, una operación que ha seguido lo que haces habitualmente, lo que has estudiado y que hay gente que le va mejor y le va peor. ¿Eso significa que esa persona que le ha ido mal esté mal hecho? No. Y luego también hay que tener en cuenta que no siempre el tema de la negligencia médica es relativo a los médicos. Puede ser a un tema de enfermería, un tema de celador, que igual un paciente se ha caído, ha pasado de una cama a otra. O sea, esto es todo el ámbito médico, ¿no? Por eso podemos decir que la negligencia siempre es mala práctica y, como hemos dicho, bueno, como ha salido, perdón, es un nexo causal entre esa actuación médica y ese prejuicio experimentado por el paciente. Tenemos unos sinónimos como la impericia médica, que es, por ejemplo, esa falta de conocimientos a la hora de ejercer tu profesión. Eso, hoy en día pasa menos, pero antes sí que veías a médicos que, bueno, traumatólogos, yo hago de todo. Yo hago columna, yo hago cadera, y hoy en día eso ya no existe. Ya no existe, o la tendencia es a que no exista. Ahí cada uno tiene una subespecialización y la tendencia es a eso, porque cuanto más operas de una cosa, más sabes y, por tanto, disminuyen las complicaciones. Y eso, yo, por ejemplo, yo lo veo en mi práctica clínica habitual. O sea, yo hay cosas que acabé la residencia hace 7 años, pues ya hay cosas que ya no me atrevo a operar. O sea, yo hay cosas que ya lo derivo a un compañero porque sé que hace más esas cirugías y, por tanto, sé que lo va a hacer mucho mejor. Luego tenemos la imprudencia médica, que eso todos sabemos lo que es, y luego los casos de omisión de información, que es lo que ha salido del consentimiento informado. El consentimiento informado es clave. Yo tenía un jefe alemán que venía de Alemania y entonces decía que el consentimiento, o sea, si no tienes un consentimiento informado y luego no tienes, por ejemplo, una prueba de imagen, eso ya es motivo para que te puedan condenar. O sea, aunque la operación, oye, que ha salido bien, pero si no tienes una imagen que pruebe el estado previo y el estado posterior de una cirugía, por ejemplo, en traumatología, yo voy a hablar mucho de radiología porque en el fondo nosotros nos basamos mucho en la radiología. Y luego también cosas que yo veo cuando me piden un informe que cuando pido la documentación, pues no me traen el consentimiento informado. Cosa que a mí me llama la atención porque muchas veces los consentimientos informados están incompletos, no son los consentimientos que tocan, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental. Yo creo que eso es, si no hay consentimiento ya es motivo para que haya pena, ¿no? Y luego también el consentimiento tiene que ser informado verbalmente. Es decir, yo, aunque al paciente le dé una hoja con las consecuencias que puede tener esa cirugía, tengo que explicarle cada una de esas consecuencias. ¿Qué pasa? Que hoy en día las consultas en la sanidad pública están abarrotadas y simplemente sabes que las sociedades de las distintas especialidades de traumatología, cirugía general, etcétera, etcétera, tiene consentimientos informados y está perfectamente redactado, le dices, oye, aquí lo tienes, léetelo y si tienes alguna duda, pues te cito otro día y lo vemos. Luego hablaré de algo que ha salido aquí, o sea, cuál es una cirugía de urgencia, cirugía de emergencia, una cirugía electiva, porque a nivel legal yo creo que tienen distintas repercusiones. Luego, ¿qué responsabilidad tiene el médico de cara a una cirugía para que haya negligencia? Pues que haya imputabilidad. Es decir, que el supuesto causante del daño sea médico. Esto parece lógico, pero hoy en día con las subespecializaciones y luego en otros campos donde se tiende a invadir
esas otras especialidades, por ejemplo, el tema de la cirugía estética, que, por ejemplo, los médicos de cirugía plástica, o sea, están un poquito mosqueados de, ostras, y nosotros que nosotros somos cirugía plástica, reparadora y estética, o sea, nosotros podemos hacer de todo y en el fondo tienes a otras personas haciendo nuestro trabajo y hasta cierto, bueno, yo no lo sé, pero tiene un cierto recorrido legal. Y luego también yo, por ejemplo, me he encontrado con casos de médicos, me lo encontré hace 5 años en concreto, de un médico que era licenciado, pero que no era traumatólogo, pero había empezado a trabajar con un traumatólogo, había adquirido cierta destreza y estaba operando como un traumatólogo cuando realmente no lo es. Luego, hace falta que exista una falta, es decir, que eso, lo que viene a ser la Lex Artis, que supongo que todos la conocéis. Yo, por ejemplo, he tenido que repasarlo y por lo que he leído es cuando tú tienes que actuar semejante a tus iguales, es decir, a un médico en las mismas circunstancias en las que te encuentras, siguiendo los mismos principios y protocolos aceptados. Luego tiene que haber un daño, es decir, que hay una consecuencia inmediata y necesaria del hecho generador del mismo y una causalidad. Es decir, tiene que haber una relación causal y directa entre la negligencia y el daño. Yo, por ejemplo, en el caso del daño, yo, por ejemplo, si soy una enfermera y tengo que ponerle una medicación para el dolor a un paciente y me equivoco y le pongo un suero fisiológico, me he equivocado, pero no estoy causando daño. Y luego, el tema de la causalidad es algo que ya ha salido aquí. Yo puedo ser un cirujano que igual me equivoco de extremidad a la hora de operar, pero sin embargo es un paciente que se muere por fallos en la anestesia. Allí, por ejemplo, no existe una causalidad entre mi equivocación y el fallecimiento del paciente. Por eso, yo quiero que os quedéis que todo acto médico, es decir, yo cuando recibo un paciente en la consulta, tengo que tener este esquema en la cabeza. Tengo que tener un motivo de consulta, es decir, ¿por qué me viene este paciente? Realmente, el 90% de los casos, dolor, algo que le cause dolor. Y luego, distintos aspectos que son, digamos, punibles por la Lex Artis, que es la exploración, es decir, qué es lo que yo veo y qué es lo que me cuenta el paciente sobre su problema, el diagnóstico, es decir, yo con esa exploración tengo que sacar mis consecuencias y decir, esto que tiene el paciente seguramente sea esto, esto o esto. Y con eso ya puedo establecer un diagnóstico. Ese diagnóstico siempre se apoya en las pruebas complementarias y es fundamental pedir pruebas complementarias. Y luego el tratamiento. A mí me llama la atención que muchas veces una exploración adecuada lo que lleva es un diagnóstico incorrecto. Y ese diagnóstico incorrecto lo que te conlleva, por tanto, es un tratamiento incorrecto la mayoría de las veces. Por tanto, a mí en la exploración clínica lo que yo más peso doy es a los signos y a los síntomas. Por ejemplo, los signos son esas manifestaciones clínicas objetivas que yo veo y de las que me puedo fiar y, por tanto, puedo cuantificar. Por ejemplo, un hematoma en un brazo después de haber levantado un peso. Eso es un signo. Unas petequias. Petequias son puntitos rojos en la piel. Una inflamación. Esos son signos que para mí en el fondo es lo más fiable que me conlleva a determinar un diagnóstico. Y luego están los síntomas. Claro, los síntomas ya es algo más subjetivo y que es algo percibido por el paciente. Tú muchas veces al final la experiencia te das cuenta que en función de lo que te va contando el paciente hay cosas que te puedes fiar y no fiar. ¿Por qué es así? Porque si no presenta ningún signo, pero sin embargo tiene un dolor exacerbado, dices, aquí falla algo, ¿no? Entonces ya es cuando tiendes a decir, oye, voy a pedir más pruebas de las habituales para que no se me escape nada y para ser realmente que estoy en el diagnóstico certero. Luego también yo le doy mucha importancia a si es de aparición reciente o tardía. Esto parece un poco tontería, pero en función de si es una aparición reciente puede ser una cosa y si es tardía otra. Y por tanto tiene distintas consecuencias. Y luego las pruebas complementarias, lo que he dicho, que me sirve para corroborar y certificar la misión. Estas son, por ejemplo, distintas pruebas que en traumatología solemos pedir. Siempre nos apoyamos en una radiografía. Esto es para que veáis que las pruebas, cada prueba tiene su sentido y cada cosa sirve para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros el TAC lo utilizamos mucho para valorar estructuras óseas, ¿vale? Generalmente, sobre todo, estructuras óseas.
hay veces que lo utilizamos como alternativa cuando no disponemos de una resonancia magnética, pero sobre todo la resonancia magnética me va a dar información a lo que nosotros conocemos como partes blandas. ¿Qué son partes blandas? Pues los músculos, los ligamentos y los tendones. Si os fijáis en la imagen del TAC de la izquierda, sobre todo vemos hueso, un tobillo que se ha fracturado, pero no podemos ver los tendones ni los ligamentos como lo vemos en la resonancia magnética. Y luego también tenemos la ecografía. La ecografía es para valorar esas lesiones musculares y tendinosas más superficiales, en los brazos, en los pies. Nosotros no podemos valorar una compresión medular, la médula espinal, por donde van los nervios por la espalda, si no tenemos una resonancia. Eso con una ecografía no es valorable. ¿Vale? Las articulaciones sí, los músculos del hombro, de las rodillas sí que lo podemos valorar. Y luego también quería hablar de los tipos de cirugía, lo que hemos dicho. Creo que me he saltado una radiografía. Creo que me falta una... Sí. Urgente. No, me falta una diapositiva. Sí, creo que la diapositiva que me falta. Por lo que quería... Bueno, la voy a hablar. Entonces, lo que quería comentar sobre una cirugía... cuando tienes una lesión, cuando un paciente te llega a la consulta y tienes una lesión aguda o crónica, la implicación legal es distinta, porque tú cuando tienes una lesión aguda, generalmente o te llega a urgencias, es por una lesión que ha ocurrido recientemente. Es decir, iba por la calle, me he torcido el pie y se me hincha el tobillo. Eso es una lesión aguda. He levantado una caja y me ha empezado a doler la espalda. Eso es una lesión aguda. ¿Vale? Tú cuando pides pruebas complementarias es muy importante que haya una correlación clínico-radiológica. Es decir, yo si tengo un paciente que me dice que le duele la pierna izquierda, puedo pensar que tiene una radiculalgia, una ciatalgia. Pero, sin embargo, si le pido una resonancia magnética y veo que está informada como que tiene una hernia discal, pero que comprime el lado derecho, yo ahí veo una disociación. Entonces, yo tengo que ser muy cauto a la hora de indicar una cirugía. Tengo que ser muy cauto a la hora de explicarle el problema. Entonces, generalmente, en ese tipo de casos que empezamos con el escalón más bajo del tratamiento. Es decir, el tratamiento tiene que ser proporcionado. No voy a indicarle una cirugía a un paciente donde veo una disociación y eso muchas veces lo vemos en las evoluciones. Hay casos donde coincide todo y el paciente tiene mucho dolor y se puede indicar, pero no es lo habitual. Lo habitual es empezar de manera progresiva, sobre todo en las hernias. Las hernias, el 80% de las hernias se reabsorben. Hay un tipo concreto que no, pero el 80% se reabsorben. Entonces, lo normal es empezar haciendo rehabilitación, sin una infiltración y, en último caso, una cirugía. Entonces, nosotros a lo que iba al tema de lesiones agudas, generalmente una rotura de un tendón, una ruptura de un hueso, el tratamiento que requiere eso, digamos, es llevar ese tendón a su sitio, es arreglar ese hueso, ¿vale? Esto parece muy obvio, pero muchas veces no se hace. ¿Qué pasa? Que eso puede tener consecuencias si no lo hago. Es decir, yo cuando tengo un tendón, cuando tengo una lesión musculotendinosa que no reparo, la tendencia es a que esa articulación se degenere y, por tanto, ese tratamiento ya va a ser más agresivo que el que inicialmente habría que haber hecho. No sé, yo creo que me explico, ¿no? Eso no tiene nada que ver con las lesiones que he dicho que son un poquito crónicas. ¿A qué me refiero con crónicas? Esas lesiones que aparecen de manera silente y que van apareciendo con los años, como por ejemplo una artrosis. Yo pongo ejemplos que veo en el día a día en la consulta. Claro, yo veo muchos pacientes que me llegan y me dicen, ostras, es que tengo artrosis, pero es que tengo muchísimo dolor, ¿me tiene que operar ya? Yo, no, bueno, si le pudiera operar, lo operaría, pero porque hay gente que al final tiene dolor. Pero es algo que ha aparecido de manera gradual. Entonces, eso no es una urgencia médica. Entonces, claro, eso hay muchos pacientes que tampoco lo entienden, pero si llevo una semana, pero eso no. Vale, entonces, aquí quería introducir el concepto de cirugía electiva, ha salido aquí, electivo, urgente y emergente. La cirugía electiva es esa cirugía, como la artrosis, la cirugía estética, donde no hay una necesidad imperiante de realizar dicha cirugía y, por tanto, hay una coordinación entre el médico y el paciente a la hora de realizarlo.
Es decir, el paciente acude a tu consulta y tú le puedes explicar los riesgos y beneficios de dicha cirugía. Y entonces el paciente puede pensarse si realmente le compensa o no. Tú le entregas el consentimiento informado, si se lo quiere leer, si no se lo quiere leer, y por tanto la indicación viene determinada un poco por el médico y el paciente que viene buscando una solución a tu consulta. Y esto sí que te ayuda a tener una preparación quirúrgica correcta. ¿A qué me refiero con preparación quirúrgica correcta? Es decir, muchas veces en mi campo son pacientes mayores, entonces pacientes que tienen problemas de coagulación de la sangre, son pacientes con diabetes, que toman medicamentos reumáticos que requieren suspenderlos. Entonces, tú con eso lo puedes enviar a la consulta de anestesia y decirle, oye, esta medicación la tienes que suspender tal día, esta otra no hace falta que la suspendas. Y hay, digamos, una cierta coordinación a la hora de realizar dicha cirugía. Por eso he dicho que no es una cirugía necesaria. Se pueden retrasar en el tiempo y esto a nivel legal yo entiendo que no hay ningún tipo de responsabilidad cuando un paciente te llega diciendo, oye, es que te voy a denunciar porque todavía no me has operado. Y luego tenemos la urgente. Claro, esto incluso dentro de los médicos hay como un poquito de nebulosa, porque yo, por ejemplo, ahora con el COVID, nosotros tenemos muchos pacientes que citamos para operar y se tienen que hacer antes la PCR. Entonces, claro, igual te avisan el día antes, oye, fulanito da positivo, entonces no se puede operar, busca otro paciente. Entonces, claro, a mí me ha llegado a pasar de cirugías que son electivas, pero que son pacientes que igual tienen una prótesis pues que se le ha aflojado y que, bueno, que tampoco quieres demorarlo mucho y dice, oye, pues habla con el anestesista que lo meta como urgente y lo operáis. ¿Por qué? Porque la cirugía urgente no requiere tener un consentimiento informado. Hasta 24 horas se puede firmar dicho consentimiento. Entonces, yo sí que he visto a pacientes que se han operado sin firmar el consentimiento informado, pues porque igual es un anciano que viene de la residencia y su hija viene de camino y te va a firmar, digo, es mejor operarlo ahora porque es una cirugía urgente que no emergente y requiere cirugía. ¿Vale? Claro, esto dentro de mi ámbito laboral es muy típico. Los pacientes con fractura de cadera son pacientes que te llegan a urgencias y que tienes que operar dentro de un plazo de tiempo razonable, a ser posible 24 horas. Esto te da un margen para poder optimizar a dicho paciente. Es decir, no es como antes que lo podías más o menos preparar por el paciente porque no era una necesidad imperiosa, como en la cirugía electiva, pero en lo urgente sí que es necesario operar, pero puedes ir preparando con un margen. Entonces, son cosas que se llaman como diferibles. Es decir, no hace falta que lo opere ahora, pero lo tengo que operar dentro de poco tiempo. Como es, por ejemplo, una apendicitis, una hernia estrangulada, un embarazo ectópico, una compresión medular. Y luego tenemos la cirugía emergente. Es esa cirugía que requiere que sea operado dentro de los 30 minutos aproximadamente siguientes. Claro, tú muchas veces son pacientes que ni conoces la historia clínica prácticamente, porque igual te llega la ambulancia y dicen, oye, hemos detectado un paciente que ha tenido una compresión medular aguda o que por un accidente ha tenido una disección de aorta, está perdiendo los pulsos, se está muriendo. Entonces, claro, tú ese paciente no puedes, claro, pierde el conocimiento, no puedes preguntarle si toma algún tipo de medicamento, si tiene algún tipo de alergias, de antecedentes. Entonces, claro, no puede firmar el consentimiento, lógicamente, y no sabes si está en ayunas. En la cirugía electiva al paciente le dices que tiene que estar 8 horas en ayunas, en este caso no. Entonces, tú te metes con todo el riesgo que conlleva en una cirugía que si no operas a ese paciente se muere. Claro, el riesgo de las complicaciones a nivel anestésico, a nivel de intolerancia o alergias de medicamentos es muchísimo más elevado. Bueno, aquí la lesión arterial traumática, como lo que he dicho es una disección de aorta, un desprendimiento de placenta, etc. Nada, y ya está. Esto es lo que había preparado. Gracias, doctor Corrín. Yo creo que ha sido muy clarificador de lo que son las buenas reglas en la praxis médica, que pueden invertirse cuando hay mala praxis. Es decir, podemos invertir todo lo que ha dicho cuando no se hace. Bien, mi conferencia va a ser muy práctica porque yo voy a hablaros desde el punto de vista del abogado ante una negligencia.
y desde el punto de vista cuando el perjudicado es el paciente. Mirad, yo creo que es la materia más difícil de tratar. ¿Por qué? María José decía, es conveniente acudir a la vía civil porque vamos a tener más amplitud probatoria. Sí, es cierto. Pero la vía civil tiene un riesgo. ¿Sabéis qué riesgo es? Las costas. Las costas que además las despachan con una trinidad sublime y aunque hayan informes periciales contradictorios, puedes llevarte unas costas. Y es muy difícil de explicar a un paciente dañado en el que tu convencimiento profesional es absoluto de que merecía una posibilidad procesal de ser indemnizado, que asuma unas costas de un litigio, que es un fardo muy difícil de llevar. Por tanto, se acude al proceso penal. Y yo recuerdo a Izquierdo Tolosa en una conferencia que dijo, miren ustedes, igual que se condena a la vía civil, se puede condenar a la vía penal. Y tiene razón. Porque tenemos los mismos elementos dinámicos del daño en la vía penal y en la vía civil. ¿Qué es lo que distingue esa elección? Pues mira, el criterio subjetivista de quien juzga. Así de claro. Porque en ese punto de gravedad, de trascendencia, de ese principio informador del derecho penal, de no fragmentado, necesario y tal, hay de intervención mínima, ahí te despachan y te resuelven como quieren. Y es verdad. Por tanto, yo os diría que a la hora de enfrentaros a un tema de negligencia médica, primero estudiéis vosotros. Y no estudiéis solo lo que ya sabéis de los principios clasistas de responsabilidad civil, sino que forméis opinión, como podáis, de la patología, del daño que sufre el paciente y por qué lo ha ocurrido, para poder estar en unos mínimos de igualdad, para poder entender las periciales que se van a establecer y la necesaria configuración de los elementos dinámicos del daño. Mirad, yo creo que lo habéis oído aquí, tanto María José como el doctor Corbí han insistido en algo muy importante, que son el nexo de causalidad. María José ha añadido, además, inexorable el nexo de causalidad. Para la reparación de un daño antijurídico, todos lo sabéis, la realidad del mismo y ese necesario nexo de causalidad con la acción culposa o omisiva, que es el acto médico. Para ello, actúan siempre como cláusula de cierre dos elementos, la imputación objetiva, la causalidad adecuada, y ahí se nos viene exigiendo una prueba certera. Por tanto, el médico que se enfrenta a una negligencia médica lo tiene muy fácil. Miren ustedes, generemos una tensión en la relación de causalidad y hemos resuelto el problema. Bueno, ¿y qué hacemos los abogados cuando nos encontramos con eso? Pues afortunadamente, el sintagma de la pérdida de oportunidad, que es, como sabéis, es de base dogmática y creado jurisprudencialmente, resuelve perfectamente ese problema de la incertidumbre causal. La pérdida de oportunidad, la sala contenciosa ha venido aplicándolo, pero la jurisprudencia civil no es tan reciente. La primera sentencia que se dicta en tema de pérdida de oportunidad es una sentencia de 10 de octubre de 1998, en la que el supuesto vais a ver que genera esa tensión en la pérdida de oportunidad y el Tribunal Supremo casa la sentencia absolutoria y condena a la ATS. ¿Y por qué condena? Fijaros, el supuesto de hecho. Por eso decía María José, es muy importante acudir a la factibilidad, al caso concreto, a la circunstancialidad del caso. En la pérdida de oportunidad, desde luego, hay que descender al caso concreto. En la sentencia de octubre de 1998, el caso es una enfermera que acude en una asistencia en una empresa en la que un trabajador ha perdido la mano. La ATS rápidamente realiza las primeras técnicas de auxilio y pide que se ponga la mano con hielo para conservarla, para llevarla al centro hospitalario y que pueda hacerse un segmento distal, o sea, pueda hacerse un trasplante. El compañero del accidentado, con la mejor fe del mundo, coge una caja de corcho y el tío dice, esto será mejor, y pone hielo seco y tapa, la lleva. La ATS que hace, no verifica dónde se ha puesto la mano, llega y claro que yo estaba congelado. Y el reimplante fracasa. Solución, oiga. Y le dice todo el mundo, oiga, es que nadie puede garantizar un reimplante con éxito. Y el Tribunal Supremo, en aquella sentencia de octubre del 98, no se ha vuelto a dictar otra del Tribunal Supremo, hasta la de 19 de febrero de 2019. El Tribunal Supremo en aquella sentencia nos enseña mucho y nos dice, no, oiga, era una situación idónea. Es cierto que nadie puede asegurar el éxito de un reimplante, pero existía una posibilidad.
Y por lo tanto, ese mínimo de probabilidad causal debe ser objeto de indemnización. Y ahí nos encontramos con el reverso a la causalidad adecuada y la imputación objetiva, que es esa tensión en la relación causal y ese mínimo de probabilidad que el paciente tiene. Seguimos y el 19 de octubre del año 2009 se dicta otra sentencia en la que el Tribunal Supremo afina un poquito más todavía. Toma el precedente en 1998 y dice, oiga, el reverso de la incertidumbre causal ante la imputación objetiva, la causalidad adecuada, por donde se escapa todas las sentencias, por donde salen todas las sentencias, es dejar impune la mayoría de actos médicos, en actitudes claramente negligentes, porque se parte una negligencia. Y luego, como se pone en duda, se tensa la relación causal, pues aquí hemos acabado. Que es distinto al daño desproporcionado, porque es una cuestión de prueba, aquí es una cuestión de relación de causalidad. Por tanto, aquí el Tribunal Supremo sí que nos enseña cosas. Y nos dice, el reverso a esto es la técnica de la prueba. Y aquí se debe exigir al Tribunal una razonable motivación a la hora de conceder la indemnización. Porque no se está indemnizando el resultado, sino la pérdida de expectativa que representa. Por tanto, ese mínimo de probabilidad debe ser indemnizado. Y sigue, y además nos aporta mucha luz. Y nos dice, y se deben establecer 3 franjas. Una franja superior, que es cuando hay cierta certeza o máxima probabilidad, lo que los abogados nos dicen en un juicio dentro de un juicio, que es llevada la pérdida de oportunidad al campo de la mala praxis en el ejercicio de la abogacía. Y dicen, primero, analicemos esa certeza que equivaldría a la indemnización completa. Una franja intermedia entre cuando no hay una certeza, pero tampoco son las expectativas ilusorias. Y una tercera franja, que es un mínimo, cuando hay un mínimo causal de oportunidad, esa incertidumbre. Por tanto, partiendo de una situación idónea, bien sea una mala praxis, bien sea un acto médico que puede considerarse culposo, aunque el resultado no haya sido, no pueda relacionarse con esa certeza, con el acto médico, sí que tenemos una oportunidad de que el paciente quede indemnizado. Ya no sirve el todo o nada, se acabó con el todo o nada. La técnica de la pérdida de oportunidad posibilita resolver estos problemas. Y además se puede hacer con cierto estímulo gustativo. Nosotros ahora hemos acabado de presentar un recurso de casación por interés casacional en un tema interesantísimo que además llevamos con mucho dolor, que es un compañero que se somete a una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo se lee mal, hay claros signos de isquemia cardíaca y a los 18 días fallece por una cardiopatía isquémica. El médico se defiende bien y dice, no, era un falso positivo. En una prueba como es la resonancia y la prueba de esfuerzo, en la que, como sabéis, es claramente preventiva, o sea, es decir, no diagnóstica, es una prueba que alguien se hace para saber si tiene algo, no para que le digan lo que tiene. Oye, si es un falso positivo, ¿por qué no dijo que sospechaba que era un falso positivo? Que estas caídas... No. Llega un juicio penal en el que dicen hay una mala praxis acreditada porque la lectura de la prueba de esfuerzo, se observa la caída y claramente esto es una mala lectura de la prueba de esfuerzo. Y era un paciente candidato a recibir otra opinión médica, otra especialidad. Claro, nos dicen, oiga, el error del diagnóstico en el proceso penal debe ser grosero y además se tensa el nexo causal. Absolución. Cosas de las injusticias procesales. Una sección de aquí, no la de María José, llega el recurso de apelación y fijaros lo que es soportar la paciencia estoica de la familia y sobre todo el letrado también lo lleva, fiscal apoyando el recurso de apelación y la sentencia ratifica estereotipadamente los argumentos del juez, ni siquiera los valora, impone las costas. Pero que se ha recurrido el fiscal también, impone las costas. Dice, oiga, es que
Para imponer las costas usted tenía que haber dicho que era temeridad. Da igual, ya las he puesto, pues adelante. Y nos vamos a la vía civil y comienza la continuidad de grupos de 10 años y la vía civil nos dice, nada, oiga, mire usted, aquí como no hay nexo causal se puede morir de eso o de cualquier otra cosa. Claro, basta que te traigan 3 médicos de la cuerda de ellos que digan que, bueno, que como el corazón no está bañado, no se puede asegurar que sea un infarto, que es una muerte súbita, una arritmia maligna, y eso no da igual, digamos que se hubiese leído. Claro, con 3 vasos afectados, nosotros nos cuesta asumir eso. Y recurrimos a una apelación. Y ya algo más de cordura pone la sección 10ª que analiza el caso. Y dice, hombre, aquí había una mala praxis. Clarísima. Una mala lectura, pero a la hora de indemnizar le quitamos las costas y a la hora de indemnizar no podemos porque efectivamente no estás en esa cosa. Y claro, nuestro interés casacional se ha basado en la aplicación efectivamente de la pérdida de oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que creo que un abogado debe hacer cuando se plantea es anticiparse a esa tensión que va a venir en el nexo de causalidad y hablar de las probabilidades que puede tener el paciente con un adecuado tratamiento, partiendo de la situación idónea que le haga candidato. Por tanto, las negligencias médicas, cuidado. Las negligencias médicas deben de darse con mucha reflexión, también pensando en a quién vais a dirigir la acción. Por lo tanto, a mí no me sirve esto, negligenciasmédicas.com, ni peritos que te aparecen el día y que pueden decir hoy esto y mañana lo contrario, sino que para que poder llevar un caso a los tribunales, lo que más debéis estar es preparados para saber hablar del caso en el que os enfrentáis. Saber tener cultura, porque de verdad que a veces los médicos nos tratan como paletos, como ignorantes, y se pueden permitir cambiar las reglas, decir, imponer, explicar, razonar, y basta la duda, aquella máxima de cuando no puedes poner claridad, provoca la duda. Y eso va bien, y eso es muy rentable para los aseguradores. Es muy rentable. ¿Cuántas negligencias médicas se transan o se canalizan en fase precontenciosa? ¡Ninguna! Va fenomenal, ¿cómo van a transar? Y si les condenan, ya veré. Y en un momento antes de entrar al juicio, pues ya veré. ¿Por qué? Porque tienen la garantía de lo que ha sido la doctrina jurisprudencial hasta este momento en el tema de negligencias médicas. ¿Qué cambiará? Claro que sí. La pérdida de oportunidad es una oportunidad excelente para que cambien las cosas. Nada más. Muchas gracias. Pues si les parece, abrimos un turno de preguntas. Yo creo que hay un montón de cosas interesantísimas de lo que hemos dicho aquí. ¿Una pregunta? Desde los que están en nuestras casas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la intervención a todos vosotros. Y yo sí que tenía una pregunta en relación con el tema de la pérdida de oportunidad para María José, que a la hora de valorar la indemnización por los daños morales, ¿cómo se hace? Como muchísimas otras cosas, en todo caso, ya con la pérdida de oportunidad, porque, por ejemplo, yo sé, el supuesto era Ángel, ¿no? El supuesto al que se refería José, ¿no? Y lamentable, pero bueno, pues ya afortunadamente los tribunales de audiencia, la jurisprudencia menor, ya está empezando a acudir en ocasiones a la teoría de la pérdida de la oportunidad, muy similar al supuesto que le ha contado. Es lo que yo he leído estos días, en el que, bueno, pues ingresa un paciente en un centro sanitario, en un hospital con una angina de pecho, se le somete a un electrocardiograma, se le deja en observación durante 24 horas en las propias urgencias y a las 24 horas, como parece ser que las constantes vitales son más o menos normales, pues se le remite, se le da la alta con destino a su domicilio. Al día siguiente llega el mismo paciente con un infarto masivo y fallece. La audiencia, en este caso... Otro caso que lleva idéntico. Pues, en sentencia de proporcional, la audiencia en este caso condena porque entiende que lo que os ha explicado antes José, es decir, da igual cuál fuera que el resultado fuera incierto, a eso me refería yo, no es
el resultado probado, seguro, certero, es el razonablemente probable. Es decir, a este señor, porque ustedes no le practicaron una técnica diagnóstica, una prueba como es una coronariografía, le han privado de saber el daño que le ha causado la angina de pecho y los riesgos a los que se enfrentaba en las horas posteriores, remitiéndolo sin esa prueba diagnóstica a su alcance y adecuada y aconsejada según el estado actual de la ciencia a su domicilio. Entonces, ustedes le han privado de la oportunidad que tenía de evitar el resultado que se produjo. Porque ¿que se podría haber producido igual? Sí. Pero la única posibilidad que tenía era con las pruebas diagnósticas certeras y existentes hasta el momento. En este caso era un fallecimiento adoptas, pero es a lo que me refería yo antes. Es decir, el problema de esto, como también en lo que hacía referencia a las Costas José, el problema de esto es el enorme arbitrio judicial, la falta de razonamiento en ocasiones para indemnizar conceptos como el daño moral o incluso en lesiones el lucro cesante, ¿vale? Que también forman parte e integran esa indemnización por vía de responsabilidad civil, ¿no? Esa indemnización, esa responsabilidad civil. Entonces, hasta ahora, la jurisprudencia del daño moral aplica una cantidad a tanto alzado y arbitraria, teniendo en cuenta, ¿no? Obviamente, pues, otros factores que ya se tienen en cuenta a la hora de indemnizar el fallecimiento, como son la edad, las circunstancias en las que se encontraba esa persona, ¿no? Si tenía vida profesional, ¿no? La forma de vida que tenía, los hijos que tenía, que ya, insisto, ya los tomas en consideración para fijar la indemnización del propio fallecimiento. Pero el daño moral de los familiares, o en concreto, puede ser de uno de ellos, puede ser distinto al de otros, que también tienen derecho a percibir la indemnización. Pero no hay regla para el daño moral, no hay regla para el daño moral. Responde al arbitrio judicial y cuanto menos lo único que se puede exigir, lo mínimo que se puede exigir, es que aparezca razonado convenientemente para que la parte que va a recibir la sentencia y que ha actuado sepa, y también la condenada, sepa cuáles son las razones que han llevado al juzgador a fijar esa indemnización. Consentimiento informado. Entiendo que los supuestos de la cirugía urgente obviamente no se puede recabar en ese momento. Pero ¿realmente el médico es consciente de la necesidad de tener ese consentimiento informado, plenamente informado y bien documentado para poder llevar a cabo la intervención? O sea, si tú tienes que explicar a un paciente todas las complicaciones, al final es que necesitas media hora. Pero ya entiendo que no es una cuestión simplemente de tiempo, sino realmente de la necesidad o no de la intervención. Es que ya no hablamos de la medicina o de las intervenciones por que uno quiere llevar a cabo esa intervención, lo que sería la medicina estética, sino en la medicina necesaria, en aquella que me tengo que operar de una apendicitis, sí o sí, porque si no pasa, no es urgente hacerlo ahora, pero lo van a tener que hacer mañana, pasado o el otro día. En esa medicina, ese consentimiento informado, en el que tengo que firmar sí o sí, porque si no me voy a morir, si no me intervienen, cómo realmente se lo plantea el médico para el paciente para obtener ese consentimiento. Sí o sí lo va a obtener igual que desde el punto de vista de cómo los tribunales valoran ese consentimiento informado. No está cumplido el trámite del consentimiento, pero solo es un trámite. Porque no tenemos consentimientos informados que están ya preparados por los servicios colegiales, porque al fin y al cabo es un formulario, hay que rellenarlo, tener el cumplido el trámite y ya está. Pero eso cumple realmente las necesidades de un consentimiento informado para condenar o no condenar después, o para que el propio médico considere que ha cumplido ese
consentimiento, con dar toda la información para que el paciente pueda decidir o no libremente? Claro, yo, por ejemplo, eso sí que me lo planteo, porque hay muchas cosas. Hoy, por ejemplo, tiene una señora de 85 años que tenía mucha artrosis de cadera y me dice, pero tengo mucho miedo, pero ¿realmente me tengo que operar? Y vamos a ver, obligación, es que obligación no hay. O sea, no hay obligación. ¿Puede salir mal? En el fondo es lo que decía antes María José. ¿Puede salir mal? Claro, se puede complicar y le puedo decir, infecciones, pues hay un 3%. Es decir, igual usted es de 100, está dentro de ese 3%. Entonces yo siempre me pongo en la visión del paciente y en las consecuencias que puede tener. En el sentido claro, no es lo mismo que yo le plantee una cirugía a un paciente de 70 años sin patología o a un paciente ya con más patología, porque sé que las consecuencias, o sea, pueden ser nefastas. O sea, yo siempre planteo según mi experiencia, lo que he visto yo, las potenciales consecuencias que puede tener. Yo, un señor que pesa 200 kilos, aunque esté sano, yo no le recomiendo operarse. ¿Por qué? Porque sé que tiene muchas probabilidades de que eso se infecte. Es decir, de estar en ese 3%. De todas maneras, yo creo que también se preguntan, hay que responderla según el tipo de situación o de esa urgencia. Porque, por ejemplo, el médico de urgencia a la entrada, como está puramente hipocrático que choca contra el derecho del paciente de informarse, pero prevalece para el médico la obligación de sanar y salvar la vida, ahí cuando entra el paciente a vida o muerte, no se requiere el consentimiento informado. Los tribunales, porque yo he dicho, no se requiere. Luego tenemos ¿Y cuando está inconsciente? Pues está inconsciente, pero hay sí que médicos normalmente también para curarse un poco de salud, por lo que yo he estudiado la materia. Lo primero que hace también es, si es una operación inmediata de 5 minutos se opera. Si tengo un margen de 1 o 2 horas, busco un familiar. Intento recabar el consentimiento del familiar. Y si no lo encuentro, lo anoto en la historia clínica antes de la operación, siempre. Sí, eso... Luego, el tema de las transfusiones de sangre, de los testigos de Jehová, que ha habido un montón de sentencias de este aspecto, que un niño que murió, así es que fue muy sonado también, que se estaba muriendo, los padres no autorizaban la transfusión de sangre porque iba en contra de la creencia religiosa. Al final murió porque autorizaron cuando ya estaba en las últimas, ya casi en coma, lo llevaron a urgencias al hospital de Mataró, creo recordar, y ahí ya el médico ya no pudo hacer nada después de tanto tiempo y los que andaron con un homicidio imprudente. Sí, yo te voy a dar un consejo, Fernando. Si hubieses estado en juicio, te hubieran condenado si hubieses dicho que necesitas media hora para informar el consentimiento informado. Porque el consentimiento informado debe cumplir una información veraz, clara, entendible para el paciente. Y esa media hora puede ahorrarle al paciente miles y miles de horas de sufrimiento. Es decir, el consentimiento informado no puede, a mi juicio, entenderse como un mero trámite complementar dentro de la documentación de la intervención, sino que, como ha dicho María José, el consentimiento informado es un acto esencial y sustancial en la decisión del paciente para la autodisposición de su cuerpo. Y yo creo que esto, y además que lo habéis sufrido los médicos, porque, claro, conforme la casuística del consentimiento informado se va ampliando, es como los prospectos de las medicinas, ¿verdad? Cuando sabes no tienen apenas una hojita, pero cuando llevan 10 años ya llevan 3 hojas. Claro, según el estado de la ciencia, la información. Es que siempre es complejo, ¿no? Yo entiendo que al final yo creo que es más sencillo decir, mire, esto tiene estos riesgos. En su caso, además, usted, pues hombre, le vamos a meter en la UCI cuando acabe, porque ¿cómo está usted no sé hasta qué punto, pues bueno, va a necesitar más apoyos, pues no sé. Pero creo que efectivamente el consentimiento informado en la relación paciente-médico es un acto trascendental y demás. Y es una pena porque en la medicina privada ha cogido los malos hábitos en ese sentido de la urgencia y la rapidez con la que se despacha el paciente de la sanidad pública. Creo que, mira, no es porque yo admiro la profesión médica y lo digo con toda sinceridad, pero nosotros nos sentamos delante de un paciente, delante de un cliente, perdón, para un tema de una servidumbre o para un contrato de arrendamiento y estamos como
como una hora viendo todas las posibilidades contractuales, cómo debemos formar la voluntad, cómo se le hace un contrato para que sea seguro, porque es parte de nuestra técnica. La medicina esencialmente se ha convertido en una medicina express. Nos gusta. Porque al final los profesionales vendemos nuestro tiempo, creemos que ya está todo controlado y que se convierte en una técnica. Y es verdad que se convierte en una técnica, pero quizá convendría templar y parar y volver a aquel ojo clínico del médico, aquellas explicaciones que daban antiguamente los médicos y que, no sé, me parece, es una opinión que tengo, pero tampoco es que sea un título de imputación la urgencia con la que se despacha, porque si se hacen las cosas bien y se hacen con poco tiempo, bien bendito y bendita sea, ¿no? Nada, no. Adelante. ¿Cuándo prescribe la acción para pedir la responsabilidad del médico por mala praxis? Depende de la vía que necesites, la acción que necesites, pero bueno, Primero, y depende a qué médico te refieras. Claro. Seguridad social, sanidad pública o sanidad privada que tú eliges y contratas con ese médico determinado. Es distinto, claro. Claro. Vamos a ver, los plazos serían en la responsabilidad patrimonial 1 año desde que pueda ejercitarse, es decir, de cuando está el perjudicado está en condiciones de conocer todas las lesiones y secuelas que puedan quedar, por lo tanto el dies ad quo comenzará desde aquel momento de la estabilización lesional. En la responsabilidad extracontractual, igualmente el plazo será de 1 año. Si ejercemos primero la vía penal, pues depende de la calificación de la imprudencia, pues el plazo de prescripción será uno u otro y ahora la vía civil posteriormente en el plazo de 1 año. Y si es responsabilidad contractual, actualmente el plazo serán 5 años. Hay que llamar la atención en esos seguros médicos privados que se asienten, que el tratamiento es privado y la naturaleza jurídica podría uno pensar que es privada, ¿no? Bueno, cuidado. Cuando nosotros sobre una lista de médicos elegimos a uno, no estamos ante una responsabilidad extracontractual, sino que la jurisprudencia se ha decantado por entender que estamos ante una responsabilidad de origen extracontractual, dado que ese médico no había una relación previa con él. Y luego está el tema de las aseguradoras, que también da un poco de juego, porque puede haber un plazo para el médico y uno para el asegurador. Yo tengo una pregunta. Adelante. Supongo que no será para mí, Mari. Una pregunta para María José. Desde tu experiencia, ¿cómo valoráis los tribunales, ya no los consentimientos estereotipados, sino en los consentimientos en los que están llenos de términos médicos que, por ejemplo, muchas veces se produce una lesión en un acto quirúrgico, por ejemplo, pues una lesión en un nervio, y te dicen, no, es que se informó de que podría causarse una neuropatía. Claro, quiero decirte, son muchas veces que se utilizan en los consentimientos informados unos términos médicos que al final tan específicos o tan concretos que al final lo que se produce una desinformación al paciente, porque realmente está sustituyendo una cosa con la otra. Entonces, desde el punto de vista de los tribunales, ¿cómo valoráis ese tipo de consentimientos? ¿Los creéis que son adecuados, no adecuados? Que consulten en Google. Sí, hombre. Vamos a ver. Lo de tener la neuropatía te lo he dicho porque es el que me Claro, y está muy bien traído, ¿eh? Está muy bien traído. No, es que se le informó de que podría haber una neuropatía. Claro, mi madrina pensaría que es una neurona. O sea, que, ¿sabes? O sea, que una neuropatía es que se le ha muerto una neurona. Pero vamos a ver, está muy bien traído. Pero vamos a ver, es que el consentimiento informado, o sea, el consentimiento informado supone la previa información al paciente. El modo idóneo, explicado de forma comprensible y entendible para aquel que es el destinatario de esa información, porque el médico ya se la sabe. Pero, aun siendo explicable y entendible, también el médico que tiene enfrente al paciente, por su forma de expresarse, por su vocabulario, por su edad, por sus circunstancias, sabe perfectamente el alcance de esos tecnicismos frente a ese señor o esa señora. De manera que si debe detallar la información de una manera que la pueda, de un modo que la pueda comprender para saber a lo que se enfrenta, tendrá que hacerlo.
Porque en el caso contrario, en el que tú estabas alegando, en el que existe un consentimiento prototipo, estereotipado, o con pleno redactado para el especialista en esa materia, que es normalmente inentendible los riesgos que está detallando para el común de los mortales, pues claro, si resulta que el juez, yo entiendo, o el tribunal, tiene la oportunidad de escuchar y valorar, escuchar a ese paciente y ver cómo se expresa, también obtiene mucha información. Pero eso no depende del abogado, depende de la parte contraria, que te lo quiera. No, claro, por supuesto. Claro, si no te pide la declaración en juicio, el tribunal no puede poder. Por supuesto, pero como tú me has dicho qué cosa tenéis, Sí. yo te digo que a eso, pero que vamos, que indudablemente no es lo mismo que el objeto, o sea, el destinatario de una intervención quirúrgica habitual sea yo o seas tú, que lo sea una persona de 88 años. No es lo mismo. Se lo tienes que explicar y es más, si lo puedes explicar con detalle y acompañado de sus familiares que sean capaces de hacérselo comprender, mejor todavía. Si yo fuera el facultativo, lo primero que haría sería intentar cubrirme las espaldas. No sirve cualquier consentimiento informado. O mejor, no sirve cualquier información. Porque su ficción solamente tiene... Recientemente, no hace mucho, hicimos un protocolo en cirugía de riesgo avanzada y recomendamos la grabación, o sea, que se fuera grabado, o sea, decir, una audiograbación. Y al hilo de eso, también me gustaría apuntar a una cosa cuando María José ha planteado la superación de la obligación de medios y de resultados en función de la medicina satisfactiva o necesaria cuando se garantiza el resultado. Mirad, una cosa es lo que le dicen al paciente estético que busca la mejora estética y otra cosa es lo que pone el consentimiento informado. ¿Qué pasa? Que hoy un medio de prueba útil es poner a grabar el móvil. Usted va a salir de aquí, bueno, esa nariz la voy a hacer perfecta o esta. Pues bueno, yo entiendo que aplicando la ley de consumo, al final es un paciente, es un consumidor, eso forma parte de la información. Y entonces está ante una aplicación de resultado porque es una cuestión de prueba. O sea, ¿quién me garantizó que yo iba a quedar bien? Pues cuando te vienen con una grabación, es un medio de prueba. Que aquí todavía no hay costumbre, pero bueno, ahora con el caso Villarejo, todos podemos pensar que es conveniente con una grabadora a todas partes, ¿eh? Pero es así. No hay mejor manera de luchar. No hay mejor manera de luchar contra las cosas. Yo a mí no me importa que me grabe. ¿Qué me está grabando? Ya, pues me parece muy bien, porque así luego en casa se lo repaso. Porque la ética siempre es rentable. Me di cuenta al hombre que estaba todo nervioso, lo pone la cabeza. Si está grabando, no se preocupe, yo me espero. Y así luego en casa se lo repaso. Lo voy a explicar igual. ¿Por qué? Porque no le voy a decir nada que no sea lo que pienso y la manera que pienso. Es cierto que en una conversación se pueden sacar frases que fuera de contexto puedan resultar llamativas, pero que en un contexto están racionalmente establecidas. Pero esto vamos a asistir, es la responsabilidad civil del tercer milenio de esto y las vacunas, que ya hablaremos de ellas. Hay otra pregunta. ¿Es obligatorio para el médico de medicina estética grabar la intervención? Si no lo presentan ante una previa, ¿qué pasa? Es una garantía de su buena praxis, no una obligación, es una garantía en la actuación. Bien aconsejable, especialmente para garantizar su actuación. Yo recomiendo siempre que se pidan dos cosas en el centro donde se haya intervenido, el vídeo de la grabación y también siempre en los temas, las hojas de enfermería aportan mucha luz y son las auténticas desconocidas. Y en traumatología se graban muchísimas intervenciones. Yo conozco mucha gente que se intervenida de rodilla y cuando salen se les entrega... Es el manguito isquémico. Se ha hecho verdaderos desastres. Sí. A mí, por ejemplo, una cosa que me llama la atención es el tema de la ambigüedad médica. O sea, por ejemplo, un caso que llevo con Sandra. O sea, un momento que el médico pone algo así como se queda o se determina no intervención. Pero
¿quién queda? Tú y el paciente, tú, en cuanto mutua. Entonces, claro, eso, por ejemplo, a mí, o sea, como que me llama la atención de decir, oye, esto puedes decir que quedas tú con el paciente que no se intervendrá o que nosotros, como a nivel corporativo, quedamos que no vamos a intervenir. Entonces, claro, Pues depende cómo le vaya el caso, diría que ha sido lo mutuo o ha sido por el paciente. claro. La ambigüedad y sale rentable. Para el médico. Sí, claro. Claro. Por eso muchas veces los informes y... Por eso decía que es muy importante el tema de ser muy detallosos con la exploración. Yo diagnóstico. creo que la medicina cumple una función principal, pero estimo que, entiendo y quizá a lo mejor tengo cierta deformación personal, que a la hora de juzgar entre el médico y el paciente hay una preferencia por el médico, porque además cumple una obligación necesaria y está procurando presuntivamente, generalmente, lo mejor para el paciente, poniendo lo necesario para curar al paciente. Y eso ya uno entra en un juicio con esa presunción. Entre médico y paciente, médico. Ahora vamos a ver qué hace el paciente para deshacer esa presunción, porque además es justo que la tenga. Es decir, policía municipal y ciudadano. Policía municipal, es autoritas que tiene el municipal, en este caso sí, lo conocía como autoridad. El médico la tiene de alguna manera en los tribunales, me parece. Sobre todo en esa medicina en la que es la medicina necesaria. Esa, por supuesto. Cuando uno va a un hospital Sí, pero bueno, hemos visto bandas drásticas aquí nosotros que a todos se les repetía la mercantilización de un negocio y hemos visto cómo se repetía permanentemente, oiga, da igual lo que fuera, usted vaya al Corte Inglés y cómprese 4 tallas menos que la semana que viene ya para usted para... Es la mercantilización de una medicina que funciona así y que importa poco el paciente ya cuando hemos hecho caso. Sí. Y están en el grado de probabilidades del que hablábamos también, lo normal, la probabilidad en un 90 y tanto por ciento es que esto sí se hace ocurre esto, pero hay siempre un 10% en lo que puede ocurrir. Sí, eso es lo que yo aludía, superar ese mínimo de suficiencia que posibilite aplicar esa dosificación de la indemnización, porque al final es una dosificación de la indemnización, nos la van fragmentando por dosis. En este caso, un poco lo que decía, al final todo esto es un caso concreto. Claro. Hay que ir al caso concreto y en la pérdida de oportunidad es determinante las circunstancias. Es que suavizas la teoría de la carga de la prueba en las negligencias médicas o no hay manera de avanzar. O las suavizas con construcciones jurisprudenciales, que al final no son más que aplicación del sentido común. Claro, muy bien. Porque el principio de oportunidad, la pérdida de la oportunidad y la probabilidad estadística no son más que desarrollo del sentido común. Es decir, si A más B es C y ha sido F, ¿qué ha ocurrido? Algo ha tenido que acontecer. Pero por sentido de justicia. Exacto. Es decir, es que yo lo elevaría a principio general del derecho de daños. No se intenta, ¿eh? No, que digo que muchas veces este tipo de doctrina viene con el principio de justicia material, porque el tribunal de repente dice aquí, que sea, esto es infumable, algo tengo que hacer, entonces pues me invento una doctrina, con perdón, pero así se progresa, ¿eh? Quiero decir que... Sí, pero bueno, el daño desproporcionado y vamos, se ha aplicado de esa manera como inversión de la carga de popa para favorecer. Yo pienso que cada año la jurisprudencia irá evolucionando en esta materia con mucho menos rigorismo, mucho menos formalismo y... No sé a dónde nos va a llevar la tecnología, porque no sé si nos van a acabar olvidando los robots, que además con una infalibilidad... Bueno, y aquí es un Da Vinci que te espera. Tienes un hijo con Da Vinci que te espera. Vamos a ver dónde nos lleva la medicina. Según el hospital en el que ingreses, te opera con robot o sin robot, pero con robot o sin robot. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que es un buen momento para concluir, daros las gracias. Ha sido un placer compartir esta con vosotros. Ha sido, no sé, algo para mí muy poder contar con vuestra experiencia y también participaros de nuestras inquietudes. Muy bien. Pues nada, con esto, si os parece, damos por concluida la primera jornada de este 40 aniversario de conferencias. En el mes de febrero prepararemos una en Derecho de Familia
y espero que así podamos cumplir todos los objetivos que nos hemos marcado intelectuales y de conocimiento de este año. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias a vosotros.